Bien, hermano, vamos a leer la Biblia, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del verso 36 al verso 49. Lucas 24, del 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. Estamos hablando de la resurrección la semana pasada y de estos dos discípulos del Señor que fueron a Emaús. Bien, vamos a continuar sobre eso, pero antes de decirles esto, yo quiero decirles que es muy popular y conocida esta frase, ver para creer. Y cada vez que nosotros decimos para creer, estamos trayendo a la memoria una frase de Tomás, discípulo del Señor Jesús, que hace 2000 años, él también no creía en la resurrección de Cristo. Y cuando le contaron o le dijeron acerca de la resurrección, él dijo: no, yo tengo que ver para creerlo. Y esa frase se ha, diríamos, perennizado, y siempre nosotros decimos ver para creer. ¿Cuándo decimos ver para creer? Sí, cuando ha pasado algo espectacular, cuando han hecho algo que parece, no, es increíble, no podríamos decir que sea de otra manera, entonces yo tengo que ver para creerlo. Y algunas veces también, algunas personas, cuando se les ha dicho de Jesús, yo recuerdo a alguien alguna vez, yo le compartía de Cristo y me decía: si yo lo veo, entonces te creo. Gracias a Dios, esa hermana ahora es creyente, ¿no? Entonces, cuando desconfiamos de una hazaña atlética y dudamos quizá de la belleza de algún lugar, o no le damos crédito a una narración fantástica, acostumbramos decir ver para creer, ¿no? Pero ¿qué pasaría o qué pasa que si aún viendo no creemos? Y esta es la situación de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Ellos han estado 3 años con su maestro, ellos han estado desde el momento en que inició su ministerio, el Señor Jesús los llamó, ha hecho milagros delante de sus ojos, de sus narices, podríamos decir, han visto in situ, en el lugar mismo, cada milagro de Jesús. Y han escuchado acerca de Jesús respecto de que Él tenía que padecer y luego resucitaría al tercer día. Sin embargo, no fue suficiente lo que ellos vieron. Por eso yo decía, cuando 3 años con Jesús no son suficientes, tenía que faltar o faltaba algo más aparte de simplemente ver. Y hoy vamos a ver qué cosa es, ¿no? Lucas nos relata, como ya lo dije, en el verso 33 al 35, que después de que Jesús tuvo este encuentro con estos dos discípulos, ¿verdad? Entonces ellos en esa misma hora, después de haber partido el pan, ¿no? Porque lo
pidieron que se quedase en su casa y después de haber partido el pan dio gracias y ahí ellos se dieron cuenta de quién era. Sus ojos fueron abiertos en ese momento. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Por supuesto, ¿no? Cleofas y su compañero conocían esos 11 kilómetros que habían recorrido por la mañana hacia Capernaum. Ahora de regreso los hicieron en tiempo récord y llegaron justo cuando los discípulos de Jesús están en esta casa cenando. Los dos por su parte contaron, dice, lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Sin dudas, Cleofás y su compañero esperan algún tipo de resistencia cuando narran lo que les pasó, pero ya de manera especial el Señor Jesús se le había parecido a Pedro, ¿no? Y ahora ellos están narrando a ese tiempo. Aún no han terminado de narrar este suceso cuando la palabra dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Imagínense. Suceso tras suceso, esta quizás es la tercera vez que se apareció, ¿no? En la tumba y luego se apareció camino a Emaús y ahora es la tercera vez, ¿no? Y esta vez nadie ha abierto la puerta. No ha habido cerrojo que se ha corrido, no ha habido tocada de puertas. Simplemente Jesús traspasó las paredes, ahora está delante de ellos, ¿no? Si Jesús había caminado sobre el agua, si Jesús se había transfigurado, entonces no era ningún problema que ahora traspase y esté delante de ellos. Sin embargo, los discípulos son incrédulos, ¿no? El primero que podemos ver entonces, la incredulidad de ellos, y esa incredulidad de ellos los lleva a ver fuera de la realidad, porque ¿qué es lo que pasó? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Y allá ellos también han tenido la experiencia, un día que están en alta mar, también ahí están, y Jesús viene en la madrugada hacia ellos caminando sobre las aguas. De igual manera dijeron, es un espíritu. En otras palabras, están diciendo que es un fantasma, ¿entienden? Así ellos están pensando, es un fantasma. Y yo decía que ver y tocar a Jesús no es suficiente, porque Él le dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. El Señor Jesús los regañó por su incredulidad. Aún ahora, mientras Él está parado frente a ellos, están pensando un fantasma, imagínense. Y a pesar de que acababan de decir que creen, Lucas 24:34 está diciendo que ellos creen, a pesar, ¿no? Y podemos darnos cuenta que puede que queden niveles de incredulidad. Algunos sí, quizá plenamente convencidos, pero otros no han llegado a ese nivel. Además, todos se manifiestan incrédulos. ¿Cuándo? Cuando las mujeres le contaron que habían visto a Jesús. Tal vez el único que creyó fue Juan, ¿no? Pero ninguno de ellos debió haber creído en ellos, ¿no? Así como ninguno debió haber necesitado el reporte de las mujeres o haber visto y escuchado a los ángeles, Jesús les había dicho varias veces que resucitaría entre los muertos. Eso debió ser suficiente para ellos. Sin embargo, no lo fue, imagínense. Imagínense. Ahora está Jesús delante de sus discípulos y ellos aún así no creen. ¿Eh? Y nosotros muchas veces podemos pensar, qué tontos eran. ¿Eh?
como si ellos han visto a Jesús. Han visto toda su manifestación, han visto los milagros, la sanidad, ¿no? Han visto muchas cosas, han dormido con Él, pero ahora ellos no creen, ¿no? Y ahora Jesús delante de ellos le dice, ¿no? ¿Por qué son incrédulos? ¿No? Miren mis manos, miren mis pies, mi costado, ¿no? Vean y palpen, les dice así, ¿no? Vean y palpen, toquen. Yo soy, ¿no? Y no pueden creer, un fantasma, ¿verdad? Por eso, la incredulidad te lleva a ver fantasmas. Puedes ver cualquier cosa cuando eres incrédulo, menos a Jesús. Ahora, todavía es necesario, ¿verdad? Él ha estado 3 años. Él ahora le está diciendo, vean y palpen, toquen el costado, palpen. Sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué razón? El verso 41 al 43, Jesús se pone a comer delante de sus discípulos. El verso 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Imagínense, para demostrarles que no era una simple visión, y como ellos seguían sin creer, el gozo les aturdía, ¿no? Así que Jesús tiene que darle más pruebas, comiéndose un pedazo de pescado y un panal de miel, ¿verdad? Y ahora todo queda plenamente claro. O sea, si no creen, ahora véanme comer, ¿no? Yo me he estado imaginando. Podría decir alguien, ¿no? Alucinando. Los discípulos mirando a Jesús, no es Él, no puede ser, no creo. Bueno, será. Emocionados algunos, no saben, pero no creen, porque el verso 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, ¿no? Era demasiado maravilloso, pero no lo creían. Se estaban gozando, pero no lo creían. Entonces él dice, a ver, ¿tienen algo de comer? Y él decía, me imagino ahí, ¿verdad? Mirando a ver cómo va a comer Jesús. A ver, de repente si se va a comer y se le va a salir por el costado, por donde está la herida. Yo me imagino, puedo imaginar todas esas cosas. La incredulidad te hace imaginar cosas que no son, y ahí están atentos sus ojos. O sea, no era suficiente los 3 años que han estado con él, no era suficiente que él les dice, miren, aquí están mis heridas, véanlas y pálpenlas, tóquenlas. Pero no era suficiente que además Jesús, para que ellos crean que no es una visión, le dicen, ay, tengo hambre, me dan algo de comer. Y ahí el Señor Jesús está mostrándoles, ¿verdad? Y yo decía, así es nuestra vida, ¿verdad? Queremos pruebas fehacientes de que Jesús vive. Aunque lo dice la palabra, Jesús lo dijo, Jesús resucitó. Lo dijeron muchos de sus discípulos, muchos seguidores de Jesús hablan acerca de esto. Las vidas cambiadas nos muestran que Jesús es vivo, que cambia vidas, cambia corazones, que cambia situaciones. En el nombre de Jesús se han hecho muchos milagros, muchas personas han sido sanas, son sanas aún en este tiempo cuando ya no hay esperanza. Sin embargo, no es suficiente, no es suficiente. Y ahí viene esa palabra, no ver para creer, pero a veces ver no es suficiente. Por eso el Señor Jesús les dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Entienden? Ante esta situación, ver para creer, Él está diciendo, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando 3 años con Jesús no son suficientes, la fe de estos discípulos necesitaban algo más. A ellos han visto 3 años a su maestro, han vivido con ellos, han visto los milagros, ¿entienden? Ahora están viendo a Jesús resucitado y no creen. Jesús le está diciendo, toquen, palpen, vean.
Y además, como no es suficiente, tengo hambre, para que vean que no solamente es una visión, sino que es un cuerpo que necesita alimentarse. Tengo hambre, a ver, den. Y nosotros muchas veces decimos, sí, qué tontos ellos. Sin embargo, nosotros también no creemos, muchas veces no creemos. Aunque decimos seguir a Jesús, no creemos. Y queremos tener evidencia de esto. ¿Por qué no podían ellos ver? ¿Por qué ellos no podían creer? Porque aún estando con Jesús, sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban velados. Los discípulos han convivido, pero ellos no podían ver, ¿no? Por eso encontramos, ¿no?, a Pedro, ¿no?, que cuando Jesús dijo que tenía que morir y padecer, ¿no?, y luego resucitar, Pedro decía, no, tal cosa no tiene que sucederte. No podía entender el mensaje de Cristo, no podía entender el mensaje de Cristo, no podían entender, creer las palabras de Jesús, que muchas veces les había dicho que Él tenía que padecer y morir y resucitar al tercer día. No podían entenderlo, no podían verlo. Entonces, para que puedan creer esta verdad, Jesús tenía que abrir el entendimiento de sus discípulos. Y esto lo dice aquí en este verso 44, y les dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y podemos ver a Jesús aquí abriendo el entendimiento de ellos para que comprendiesen lo que dice la palabra del Señor. Lo que antes tantas veces lo había repetido, Él lo había enseñado, lo había predicado, y los discípulos conocían. Entonces, el verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ya lo había hecho con Cleofás y sus amigos. En el verso 30 y 31 de ese mismo capítulo 24 dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Entonces muchas veces no basta estar siguiendo, necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento. Al iniciar Jesús su ministerio, Él entró un día en la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y ahora era el tiempo de que sus discípulos entendieran todo acerca de Cristo. Aunque antes ellos lo habían escuchado, no habían entendido y creído. El Señor había venido para dar vista a los ciegos. Y esto no solamente era a los ciegos físicos, sino a los ciegos de entendimiento, a los ciegos de corazón, a los ciegos que no pueden ver la verdad de Dios, no pueden entender la verdad de Dios. Nuestras vidas a veces es así, no entendemos la verdad de Dios, ¿no? El Señor tiene que alumbrarnos, el Espíritu Santo tiene que alumbrarnos para que nosotros podamos ver, porque el dueño de este siglo, el diablo, dice, ha entenebrecido nuestros corazones para no entender y ha cegado nuestros ojos para no ver la verdad. Por eso muchas personas no pueden creer, aun cuando las cosas son tan visibles, tan palpables, tan ciertas, no logran entender. El Señor Jesús mismo tiene que abrir nuestro entendimiento. Ahora, después de que Él abrió el entendimiento, entonces ellos sí logran entender, ¿verdad? Sí logran entender. Dice la palabra en este verso
45, ¿no? A partir del 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros seréis testigos de estas cosas, ¿no? Era necesario que Cristo padeciese, resucitase el tercer día. Era necesario predicar el evangelio de Cristo para perdón de los pecados. Y esto era la comisión que el Señor Jesús le estaba dando a sus discípulos. Sus discípulos tenían que serle testigos de estas cosas. Verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Para qué queremos creer en Jesús? ¿Por qué debemos creer en Jesús? Vivimos en un tiempo donde las dudas nos persiguen por donde sea que vayamos. La situación es tan insostenible. Muchas veces no creemos en nadie, ya no podemos confiar en nadie. Y esa desconfianza nos lleva también a que muchas veces desconfiemos del Señor Jesús. Sin embargo, bienaventurados los que creen aun aunque no hayan visto. Y los discípulos necesitaban ver al Jesús vivo, resucitado y vivo. Los discípulos necesitaban que sus ojos sean abiertos. Y si los discípulos lo necesitaban, nosotros también, ¿no? Aun cuando conocemos a Jesús, aun cuando estamos siguiendo a Jesús, no podemos ver esas maravillas a partir de su resurrección. Por eso es necesario que tengamos un encuentro con el Jesús resucitado en nuestras vidas. El Señor busca ese encuentro, ¿verdad?, con el Señor resucitado. El Señor busca ese encuentro con Él. Así como se encontró el apóstol Pablo camino a Damasco, ¿verdad? Hasta ahí Pablo había perseguido a los cristianos, pero ahí el Señor lo alcanzó y ahí se encontró con Jesús. Y luego su vida cambió, su vida fue transformada. Ahora estos discípulos también, imagínense, ha muerto su maestro, no tienen esperanza. Desapareció el cuerpo y en vez de decir aleluya, gloria a Dios, resucitó, no saben qué hacer. Están ahí en una casa, casi escondidos. Y aunque alguien dijo que ha resucitado, pero no saben dónde está. Y ahora que vienen a decirles también, y ahora que Jesús se presenta, tampoco creen, están viendo fantasmas. Sin embargo, el Señor Jesús, y ahora les abre el entendimiento. ¡Wow! Maravilla, ¿verdad? ¿Y cómo empiezan a entender la Escritura? ¿Cómo piensan a dar sentido a todo lo que antes habían leído y quizá tenían de memoria en su cabeza? Yo recuerdo a una hermana que se convirtió a Cristo y luego empezó a leer la palabra después de haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces empezó a leer la palabra y decía: wow, pero esto dice aquí, sí, eso dice ahí. Antes no lo entendía, sí, porque ahora ha recibido a Jesús y ha recibido el Espíritu Santo, entonces tendrá el entendimiento. Ahora sí tendrá el entendimiento, y ella podía entender las cosas que antes había leído y que no entendía. Y esa es nuestra vida con el Señor Jesús. Tenemos que encontrarlo con este Jesús resucitado. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre nuestra vida. Y este Jesús que murió no se quedó ahí en la sepultura, sino que al tercer día resucitó, y según la Escritura empezó a aparecérseles a sus discípulos. Él vive. Lo crea o no, Él vive. Y Él quiere tener un encuentro con usted. ¿Por qué Él quería encontrarse con ellos? Porque Él tenía una comisión para ellos. Verso 48, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros
en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué gran maravilla o qué gran bendición, qué gran privilegio. Ver a Jesús, tener esta experiencia tan personal, tan cerca con Él. Se han abierto sus ojos, pero también reciben esta comisión. Ustedes van a ser mis testigos, ¿no? Ustedes serán mis testigos. Y quédense aquí en Jerusalén, ¿verdad? Ustedes deben de predicar en su nombre, pero quédense aquí, ¿verdad? Hasta que sean llenos de poder. Y fueron llenos de poder después en Hechos. Lucas sigue relatando en Hechos que el Espíritu Santo vino sobre la vida de sus discípulos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Esta comisión que Jesús los da a ellos no es su palabra que ellos tienen que llevar simplemente de hombres, sino es la palabra del Señor Jesús llena del poder del Espíritu Santo. Es en el poder del Espíritu Santo que las personas van a creer. Podemos ser muy elocuentes, ¿verdad? Hablar muy bien, ¿no? Quizás si seguimos un curso de oratoria, hablaremos bonito, de manera correcta, como debe ser. Pero eso no hace que la persona se convierta al Señor. Eso no hace que la persona cambie su vida. Eso no hace que la persona reconozca su pecado. Eso no hace que la persona sienta necesidad de Jesús. El ser llenos del poder del Espíritu Santo sí va a ser. Y para ser testigo de Jesús, del Evangelio de Jesús, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo, ¿verdad? Ustedes tienen que dar testimonio de estas cosas. Entonces, cuando nosotros vamos, no vamos a hablar de nuestra vida, no vamos a hablar de nosotros. Nosotros vamos a hablar de lo que dice la palabra del Señor. De eso hay que dar testimonio. Y entonces las personas creerán. Los discípulos de Jesús fueron llenos del poder del Espíritu Santo en Hechos 2. Y esos discípulos luego van y están trastornando el mundo con el Evangelio de Cristo. Y esa palabra tan poderosa de hace 2000 años ahora también llega con el mismo poder del Espíritu Santo, llegó a nuestras vidas y ha llegado hasta hoy, aquí. El Señor Jesús igual en este día. El Señor Jesús, aunque tú dices que has creído, ¿verdad? Pero en la situación en la cual vives, el Señor Jesús está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué se turba vuestro corazón? ¿Por qué tienes esos pensamientos? ¿Hay alguna situación que te tiene en angustia? ¿Hay algún problema que te tiene en desesperación? ¿Por qué está turbado tu corazón? ¿Por qué tienes esos pensamientos? El Señor Jesús no es algo ilusorio. El Señor Jesús es una verdad. Él vive, ¿eh? Y el Señor Jesús está hoy porque quiere encontrarse contigo. Aun cuando dices que tú has seguido a Jesús, todavía desconfías, todavía nos falta creer. Ya dije, hay niveles de creencia. Algunos sí han creído más, pero otros quizá estamos creyendo menos. Pero el Señor quiere quitar todas esas dudas. ¿Ah? El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy realidad. Puedes verme, puedes tocarme. El Señor Jesús comió delante de ellos, pero el Señor Jesús quiere abrir tu entendimiento. ¿Cuándo va a abrir nuestro entendimiento? Cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo. Ahí vamos a entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y sea el Señor trayendo sobre nuestras vidas el Espíritu Santo. Entonces podremos entender, ¿no? Entonces podremos entender cuál es la voluntad del Señor. Las palabras van a tomar vida, van a tomar sentido,
Si hasta ahora tú no las entendías, a partir de ahora, si tú recibes a Jesús, si tú recibes el Espíritu Santo del Señor, entonces toda la palabra de Dios tomará sentido y va a ser maravillosa para entenderla. Quizá necesitamos entonces en este tiempo dejar de dudar, creer en Jesús aun cuando no le hayamos visto, buscar tener un encuentro personal con Él, que Él abra nuestro entendimiento, y entonces será maravilloso dar testimonio de todo lo que Él dice, de todo lo que Él ha hecho y hará en nuestras vidas. Oremos. Señor, muchas veces somos incrédulos, aun cuando decimos que creemos, Señor, en ti. Aún, Señor, cuando hemos pasado años tras de ti, dudamos, Señor. No aceptamos muchas cosas, dudamos. ¿Por qué? Porque no creemos que tú resucitaste. Creemos en parte en nuestra salvación, quizás. Creemos que tú has muerto en esa cruz y que fuiste sepultado. Y dicen por ahí que has resucitado. Pero esa resurrección tiene que hacerse verdad en nosotros. Tenemos que creer en Cristo resucitado. Y solamente así, Señor, tendrá sentido nuestra vida. Solamente así tendrá sentido, Señor, nuestra fe. Si no hay resurrección, como dijo el apóstol Pablo, entonces vana es nuestra fe. Queremos, Señor, seguir a ese Cristo resucitado. Ayúdanos, Señor. Abre en este tiempo nuestro entendimiento. Señor, te recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Bendito Espíritu Santo, Señor, tú alumbres para poder ver, Señor, y entender, Señor, tu palabra, para que haya sentido, Señor, en todos los sucesos que tú narras, Señor, y para que así, Señor, en el poder del Espíritu Santo, nosotros seamos testigos, Señor, a todas las naciones, Padre. Por donde sea que vayamos, nosotros podamos llevar este evangelio bendito. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver esa verdad que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Esa verdad, Señor, de que Él resucitó y que nosotros, Señor, también lo hemos hecho, Señor, y lo haremos, Señor, eternamente. Viviremos, Señor, contigo. Porque así como con Cristo hemos muerto, también con Él somos resucitados, dice tu palabra, Señor. Y queremos vivir, Señor, aquel que vive y reina, Señor, por los siglos. Para Él queremos vivir, Señor. A Él queremos servir. A Él, Señor, queremos seguir. Y solamente, Señor, tú lo haces. Oh bendito Espíritu Santo, ahí donde están, Señor, los que dudan, ahí donde están los incrédulos, ahí, Señor, seas tú, Señor, en este tiempo tocando, abriendo el corazón de ellos, abriendo sus ojos espirituales para que podamos ver, Señor, tu gloria. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.